Regresamos a nuestra tercera parte, mis amados hermanos, del curso Adicciones, la familia entre las drogas. Hemos cubierto las drogas en las segundas dos partes, la familia entre las drogas. Continuamos en página 7 de sus libros. Tienen ustedes la sección que dice dinámicas profesionales. El autor nos hace muy claramente ver de que no todos los tratamientos son iguales. Estaremos cubriendo en este libro diferentes temas para poder explicar las dinámicas profesionales. Es de suma importancia que nosotros entendamos que no solo porque la persona tiene los mismos sufrimientos se va a tratar de la misma manera. No todos los tratamientos son iguales. ¿Okay? Estaremos aplicando también éticas conjunto a los tratamientos y dinámicas familiares. Van a ver ustedes ese término a lo largo de esta materia. Anoten por favor qué es lo que significa la dinámica familiar. Incluir la familia sería esencial. Siempre vas a hacer el intento. No siempre te van a dejar, obvio, porque no van a querer involucrarse con el emproblemado. La regla aquí es, todos creamos el problema, todos somos parte de la solución. Mira, tú vas a querer platicar con ellos porque a ti te sirve involucrarte con lo que se llama el entorno ecológico, también conocido como la epistemología ecosistémica. Epistemología ecosistémica es el conocimiento de todo lo que puedes recopilar del entorno ecológico familiar, del entorno de la ecología, de su historial, de por qué creó esos hábitos la persona. Entonces tú vas a querer involucrarte con las dinámicas familiares, así le llama esta autora, y lo vas a ver como 100 veces mencionado a través de este libro, porque sería esencial que te involucres con la familia, pero no siempre te van a dejar. ¿Qué te van a decir? El loco es él, allá resuelven, arréglatelas con él. Él se la buscó. Él se la buscó, él es el drogadicto, él es el alcohólico. ¿Me entiendes? Vamos a hablar muy directo y muy grosero ya, aunque se quede aquí en la grabación. No se hizo maricón, lo hicimos maricón. No se hizo golpeador, lo hicimos golpeador como familia. No se hizo adicto, lo hicimos adicto. ¿Bien? No se deprimió solo, lo deprimimos como familia. Entonces, todos juntos creamos el problema, sí. Entre todos vamos a resolverlo también. Sí. Acostúmbrate a que te rechacen, acostúmbrate a que como terapeuta no van a querer tener mucho que ver contigo. Sin embargo, tú vas a querer considerar todos esos historiales históricos, los historiales clínicos, los historiales familiares, en por qué la persona cayó en estos actos repetitivos que le hacen poder caer en el mismo hoyo. Lo que se repite normalmente se establece. Lo que se modela normalmente se moldea. Una vez más, lo que se repite normalmente se establece. Lo que se modela normalmente se moldea. Se estuvo modelando, por lo tanto se moldeó como un patrón de vida que esta persona estuvo repitiendo, estuvo repercutiendo los mismos comportamientos hasta volver a caer en las mismas decisiones, cuyas decisiones lo hacen caer en el mismo hoyo. Muy bien, entonces es importante nosotros involucrar a la familia. No siempre te lo van a permitir. ¿Ok? El nombre del trastorno es simplemente para poder identificar el problema, pero no todos los tratamientos van a ser iguales, porque todos vienen de diferentes trasfondos. Muy bien, entonces el nombre del trastorno es meramente la máquina diagnosticadora que te hace poder identificar y poner con un dedo cuál es el problema. Pero después de identificar el problema, tú vas a diseñar tu terapia de acuerdo a muchos otros variantes. Muy bien, entonces vas a reconocer el historial clínico, vas a reconocer la sintomatología, cuáles son los síntomas que la persona está experimentando, el entorno familiar, su ambiente, el cual es muy importante para tú considerar. Tarde que temprano tú vas a ir a su ambiente. ¿Dónde hacemos la primera terapia? La primera sesión, cuando nos vamos a reunir con el emproblemado. ¿En su casa? No, número 1, el templo. Tu terapia en todo momento es consejería bíblica. Siempre haces la primera terapia y la primera sesión en el templo. Aunque te cueste manejar, aunque te cueste la gasolina, aunque te cueste el sacrificar tu tiempo, siempre haces la primera terapia en el templo. ¿Por qué? Porque le estás haciendo ver, nuestra terapia va a ser una terapia cristiana, basada en las escrituras. Y eso lo haces ver en el hecho de que te proteges también en una corte de ley. Nuestra primera sesión fue en la iglesia.
Porque yo le hice ver a esta persona que nosotros vamos a tener una terapia cristocéntrica, bíblica, cristiana. Pero tarde que temprano vas a tener que ir a observar el ambiente. Tarde que temprano tú vas a tener que ir a sentarte con la persona en su hogar, porque fuera perfecto que tú pudieras pararte como un fantasma en su sala y tú pudieras observar la realidad de cómo se tratan uno con el otro, cómo se hablan el uno con el otro, ver el tipo de comunicación que ellos se han establecido. Puede ser que nos tratemos con amor, con cariño, con abrazo, o puede ser que nos hablemos de una manera muy golpeada, que tratemos a gritos, que nos tratemos con malas palabras. Entonces todo eso te conviene a ti. Como un doctor en una ocasión que me dijo: ¿cómo me gustaría que te diera un ataque epiléptico enfrente de mí? Yo le dije: no me quieras tanto. Me dijo: no me estás entendiendo. Lo que pasa es que yo quisiera poder conectarte a la máquina y ver qué es lo que está pasando. Yo quisiera poder diagnosticarte bien. Y es lo mismo con tu terapia. Por eso tú vas a tener que ir a observar el entorno. Ellos van a querer limpiar la casa, regañar a los chiquillos, advertir al perro, encerrar al gato. Tú dices: no, yo quiero ver la realidad. Amén. ¿Sí me entiendes? Sí. Así que eso es observar el ambiente. Cárdenas, dímelo cantando. ¿En qué forma protege el hacer la primera entrevista en la iglesia? En que tú estás documentándolo todo. Y tú a la persona vas a poner tus límites claros, muy definidos, en el papel que tú vas a hacer como consejero con la persona, de que tus límites claros los vamos a cubrir, los límites que vas a fijar con la persona, para que no te llame a todas horas, para que no quiera investigar tu vida personal, ¿ok? Vamos a meternos en esas áreas, sí, pero te protege en el sentido de que no vaya a decir, tú me dijiste que eras un psicólogo y no estás certificado como psicólogo. Y tú dijiste que íbamos a tener resultados y ya pasó 3 meses y no has tenido, para empezar, no has hecho las tareas que te he dejado. ¿Cómo quieres resultados? ¿Sí me entiendes? Así que te protege en el sentido de que tú le estás haciendo ver, somos consejeros de lo que llama la ley Faith-Based Counseling, consejería basada en la fe, que te protege definitivamente de que tu primera sesión va a ser dentro del templo. Gracias. Amén. ¿Ven el listado donde dice desintoxicación? La dinámica profesional se refiere a las técnicas psicoterapéuticas o enfoque de tratamiento. Lo más básico en el tratamiento del trastorno de la adicción es lo siguiente. ¿Sí lo ven? Sí. Número 1, desintoxicación. Tu responsabilidad en la parte de la desintoxicación es apoyar los reglamentos del centro de rehabilitación. Si el centro de rehabilitación dice: en 2 semanas, mamá, no la queremos ver aquí, entonces tu apoyo debe de ser hacia el centro y decirle a la mamá, de repetirle: dijeron que en 2 semanas no la quieren ver aquí. Si el centro de rehabilitación dice que en 1 mes, ok, la desintoxicación normalmente dura mínimo 1 mes, porque a la persona la están desintoxicando de todo lo que traía. Ahora, algunos sistemas de desintoxicación utilizan las drogas requeridas. ¿Sí ven número 3? Asómense el número 3. Los medicamentos cuando sea requerido, los opiáceos, nicotina, el alcohol, durante el episodio de desintoxicación. Ahí hay diversas teorías, ¿ok?, que varían de acuerdo a los centros de rehabilitación. Algunos centros de rehabilitación sí utilizan las drogas para ir disminuyendo durante el proceso. Algunas dicen que no. ¿Han escuchado ustedes Rescate de Victoria? ¿O el Alcance de Victoria? Victory Life es uno de los centros más comunes en nuestra área. Ellos tienen una teoría: no nació con la droga, Dios lo hizo perfecto. Él no nació drogándose. Él tiene adicción a la droga porque tiene intimidad con esa droga. Nosotros creemos en el poder de Jesucristo. Y el poder de Jesucristo le ayudará a esta persona a tener intimidad con Jesucristo. Y vamos a reemplazar esa droga con la intimidad con Jesucristo. Por lo tanto, no le vamos a recetar la droga y tampoco lo vamos a drogar. No existen drogas dentro de nuestro centro. ¿Sí? Y si esa es la normatividad del centro, tu responsabilidad como consejero es apoyar esa normatividad. Muy bien. Entonces, durante el periodo de desintoxicación, tu responsabilidad, vuelvo a repetirlo como consejero, es apoyar la regla del centro. Porque va a existir siempre el codependiente del asunto. ¿Qué es el codependiente? No sé, papá. El primer alcahuete del asunto. La mamá Siempre va a estar.
Ok, pero pastor, es que es mi hijo. Y a él le gustan sus tortillitas todas las mañanas, así bien paloteadas, con un montón de harina, que esté la harina y unos frijolitos embarrados enseguida con un quesito encima y un chile relleno. Ay, Dios. Ay, qué rico. Ay, hasta sentí una unción diciendo eso. Entonces, a mi hijo le gustan los burritos de chile relleno todas las mañanas. A mi hijo le gustan los huevitos con jamón de tal manera, pues le gustarán sus chilitos rellenos y sus huevitos con jamón, pero le están diciendo que en un mes no se pare. Y señora, no se pare. Por aquí. Tu responsabilidad como consejero es apoyar la normatividad de la desintoxicación. El tratamiento que no funcionó en el niño es por el alcahuete que se fue a parar y se fue a meter ahí, alcahuetearle al emproblemado su dilema, y no permiten que pase el problema de la desintoxicación. Muy bien. Número 2, asesoramiento conductual. Terapia. Aquí es donde ya entra el terapeuta para poder saber tu conocimiento como terapeuta y que tú sepas analizar cuáles son las terapias que vas a utilizar con la persona. No todas las terapias son iguales. En el asesoramiento conductual es de donde vas a saber si necesita la persona una terapia directiva, una terapia no directiva, qué tanto acercamiento vas a tener a la persona, qué tanto vas a estar dispuesto a asesorar a esta familia en su guianza. Digo asesorarle porque no vas a dar consejos. El peor error que un consejero puede hacer es dar consejos. Digo asesoramiento porque lo único que tú te estás haciendo es asesorándolo en poder entender los patrones repetitivos que él o ella ha ido repitiendo en el camino, que lo hacen caer en las mismas decisiones para caer en el mismo hoyo. Y tú le haces ver esa caminata que la persona está siguiendo, que le hacen caer en las mismas decisiones para seguir en el mismo camino. Así que tú en ningún momento das consejo, tú simplemente le presentas alternativas. Si tú llegaras a tomar esta decisión, ¿cuál crees que sería la consecuencia? Si tú llegaras a actuar de esta manera, ¿cuál crees que sería la consecuencia de eso? Si estás viendo cómo tú simplemente estás guiando, asesorando en el proceso, pero nunca dando un consejo, ¿ok? Sí. No puedes meterte a la consejería pensando que son consejitos, porque nunca vas a dar consejitos. Eso es andar de chismoso en la vida de los demás. ¿Ok? Nunca puedes dar consejitos. No hay tal cosa como dar consejitos en la consejería. El peor error que un consejero puede hacer es dar consejos. Muy bien. Número 4, evaluación y tratamiento del trastorno. De trastornos mentales concurrentes como la depresión o otros trastornos de estado de ánimo, trastorno bipolar, trastornos psicóticos y de ansiedad. Aquí es donde ya empiezas a evaluar cuáles son los trastornos mentales que la persona efectivamente ha caído. O sea, ha estado en las drogas por cierto tiempo, tiene efectos eso ya se le llama los trastornos, los efectos. ¿Okay? La persona ha estado sufriendo como el héroe del asunto, la víctima. Y ser la víctima simplemente te va a causar tener trastornos, experimentar trastornos. Esos trastornos son tratables, y ahí es donde tú analizas, haces la evaluación de cuáles son los tratamientos que vas a utilizar para tratar esos trastornos de la persona. Depresión y otros de ánimo, trastorno bipolar. Anota la definición de lo que es bipolaridad, por favor. Ahí lo tienen ustedes, el número 4. Desconexión de la realidad. Bipolaridad es desconexión de la realidad. También conocido como depresión maníaca. Depresión maníaca. Pero ellos tienen mucha ira, ¿no? Tienen ira por sus cambios de altas y bajas de temperamento. Ahora, ¿por qué tienen cambios de altas y bajas de temperamento? Porque el terapeuta no ha sabido llevarlos a una esperanza. Cuando existe esperanza, la persona tiene un vislumbre de un futuro a donde pudiera abordar, a donde pudiera llegar. ¿Ok? Tiene esa luz al final del túnel, y el terapeuta ha sabido guiarlo en su esperanza, en el camino durante el túnel, y cómo va a ser su vida cuando ya vea la luz después del túnel. Anótalo, Colosenses 1:27. Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Cristo es la esperanza de todo sistema terapéutico. Por eso no permites que una persona se vaya a la consejería levemente.
Sí, sí, porque va a procesar las cosas desde un punto de vista psicoterapéutico. Alguien que no ha pasado por estudios bíblicos y quiere meterse en la consejería, lo único que va a hacer es estar parchando a la gente. Porque se requiere el lamento de Cristo. Exactamente, Cristo es la única esperanza. Colosenses 1:27. Cristo en vosotros la esperanza de gloria. Esa bueno, tiene que ver con la ¿qué nos dio esa clase, no? La depresión. La depresión sí cubrimos un curso de depresión, sí, lo que viene siendo sí, la depresión. Seguimiento de rehabilitación para prevenir las recaídas. Número 5. Miren, las recaídas son inevitables. ¿Sí lo ven ustedes ahí en página 5, verdad? Sí. Perdón, el punto número 5. Solo pueden ser tratables. Miren mis manos, por favor, para que entiendan cuáles son las recaídas. Miren mis manos, por favor. ¿Sí ven este punto centro? Este es punto 0. ¿Ok? Este es 0. El 0 del asunto aquí. Esta línea. Esta es la vida de una persona en tratamiento de alguna adicción. ¿Qué hice? Sube y baja. Hasta que después ya son menos las subidas y son menos las bajadas. ¿Sí ves? Ese es su sistema terapéutico. Va a tener sus altas, va a tener sus bajas, entiéndelo en eso. He llegado yo a los centros de rehabilitación cuando he llevado a algunos que necesitan tratamiento. Y hasta me he quedado a los cultos ahí con ellos. Si alguno de ustedes les recomiendo en algunos de esos centros. Cuando llegas están explotando. Te quieren evangelizar hasta las moscas que van pasando por ahí. Alcohólicos Anónimos. También esos son otros, sí. Pero los que son cristocéntricos, ¿ok? Están enamorados de Jesús como no te imaginas. En una ocasión llegué y estaban todos a brinque y brinque, cantando. Y era un cuartito chiquito, así un cuartito donde estábamos. Y había como 40 pelados ahí en ese cuartito. Y pues yo me puse también a brincar con ellos, con lo emocionalista que soy yo también. Y me puse a brincar, ya te los imaginas. ¡Oh, Jesus, Jesus, Jesus! ¡Oh, hasta que nos caímos todos, porque debajo del piso era un piso falso. Era un piso falso, nos caímos todos para abajo. Al caernos todos para abajo, caímos todos unos encima de los demás y todo. Y aún así te los hago, todo allí, porque están prendidos en Cristo. O sea, sus altas son muy altas, pero también sus bajas son muy bajas. Después nos mandan a la calle a vender el banana nut bread. El muffin es el pancito de banana con... Está riquísima esa cosa. ¿Te imaginas una de esas cosas con una tole? Bueno, entonces los salen a la calle, salen a vender los panecitos, ya vendieron 4 o 5 diferentes panes, traen algo de dinerito en la bolsa, los mandan en compañeros de 2, de repente pasan por el barrio, se topan al puki, al mono, la changa, el que les vendía la droga. Y ahí está Exactamente, sus altas son muy altas, pero sus bajas son muy bajas. Se topan al mono que les vendía la droga del barrio. Mira, traigo un tiro. ¿Cuánto cuesta el tiro? Pues nada más $20. Pues se da un movimiento aquí y ahí. El centro nunca se va a dar cuenta. Convence al que está enseguida. Vamos a darnos un tiro y se va hasta mero abajo. Pero tu responsabilidad aquí es entender que las recaídas son inevitables y ser tolerante con ellos. Porque van a tener unas altas muy altas, unas bajas muy bajas. Miren mi mano, por favor. Hasta que ya es menos. Es lo mismo que vivimos en la congregación, ¿a poco no, pastor? Sí. Es lo mismo que se vive. El más emocionalista, el que más está arriba, el que más anda arriba, el que quiere evangelizar a todo el mundo, el que anda viendo demonios por todos lados. Tú dices, sí, ya quiero verte cuando tengas tu baja. Entonces, el motivo de que los manden a la calle es para probar en qué nivel... No los están probando. Ellos ya quieren, son normalmente los que ya pasaron por... Es que tienen enseñanzas de 12 lecciones. Ajá. Son grandes las lecciones. Cada lección dura un mes, imagínate. Sí, va 12 hasta 14 lecciones. Por eso ves algunos que tienen 2 años de que salieron de la droga y todavía están ahí adentro. ¿Por qué? Porque dicen, es que estas enseñanzas yo no puedo vivir sin ellas. Porque estas enseñanzas son grandes para mí. ¿Ok? Y tú dices, pero ¿por qué tú estás aquí? ¿Por qué no con la familia? Entiende que a la familia ya le dijeron voy a cambiar como unas 50,000 millones de veces. ¿Verdad? ¿O por qué no lo mandan a trabajar? Pues no, aquí no los pueden mandar a trabajar porque no los van a emplear por su record, no tienen el credencial, no les puedes confiar.
Sí, la credibilidad. Entonces, y ellos también no se sienten capaces de poder escapar una recaída. Y por eso se quedan ahí cortando el pelo, o consiguiendo donativos, o venden comida también. Primera parte, introducción general. 4 palabras muy importantes, donde dice primera parte, introducción general, introducción y visión literaria. En el mundo en que vivimos y cohabitamos hay muchas variantes de culturas, creencias, tradiciones, preferencias. Son 4 bombas, Esas 4 palabras son importantísimas. Al conocer todas esas 4 cosas, vas a ser muy buen terapeuta. Y las vamos a cubrir durante esta materia: culturas, creencias, tradiciones y preferencias. El siguiente párrafo simplemente dice la autora que quiere engrandecer el nombre de Dios a través de compartir información de las adicciones. Capítulo 2, página 10, el punto de vista del autor está hablando de que la consejería ha sido terapias evolutivas. Las terapias han ido pasando a través de la evolución. ¿Cuántos de ustedes han escuchado de lo que es esquizofrenia? El término, por lo menos. Esquizofrenia es el nivel más profundo de la locura. Durante los tiempos medievales, las personas en esquizofrenia aún se les metía en un calabozo, se les encerraba en un calabozo, pensaban que estaban mal totalmente del cerebro. ¿Ok? Pues las terapias han pasado a través de la evolución. Aún se ha pensado que son males incurables. Se ha pensado también que son hechicerías. A través del mérito investigatorio de la cultura, es que cada cultura hemos podido conocer nuestros patrones, ¿ok? Y hemos podido ayudarnos un poco. Aquí van las malas noticias para ustedes. Somos una cultura muy nueva. Somos una cultura muy joven. Si ven al final del siguiente párrafo que dice, es una cultura difícil y que requiere de mucha dedicación, comprensión y tolerancia. ¿Sí lo ven? Sí. Ok, eso es porque la cultura latina en la que nosotros estamos viviendo es una cultura extremadamente joven. Acostúmbrense a eso. Somos una cultura que apenas estamos evolucionando. Apenas hace 80 años en nuestros países cayó algo que se llama la familia monogámica. Cayeron lo que vienen siendo los menonitas, que caen de Holanda porque los corrieron por sus creencias religiosas. Caen a nuestro continente y nos enseñan un estado poligámico en el que se puede tener varias diferentes esposas. Después llega Roma corrigiendo a nuestra cultura después de nuestra revolución. La mayoría de nuestros países latinos hemos vivido revolución. Después de la revolución que se empieza a rediseñar nuestra cultura, entonces tenemos la familia Punalúa, tenemos la familia sindiásmica, tenemos la familia monogámica. Y estas familias ya nos enseñan a nosotros. Apenas hace 50 años que salimos de la revolución, nuestras culturas empezaron a volver a restablecerse. Así que no tenemos los 5,000, 7,000 años de otras culturas de existencia. A lo mucho tenemos apenas 300 años desde los aztecas para acá, o los mayas, o totonacas, o de donde vengas, ¿okay? El punto es que somos una cultura muy joven. Somos una cultura muy en evolución y no nos conocemos todavía, y estamos todavía a través de mérito investigatorio conociendo cómo podamos ayudar a nuestras culturas. Tú eres de Maya. Okay. Hermano, ¿y los de acá? ¿Mande? Los de acá que son de este país. Los de acá que son de este país, muy buen molde, porque entonces, si la ayuda la vas a dar de acuerdo al conocimiento que tú tienes de una cultura, ¿por qué vas a ir con un anglosajón a que te dé terapia? ¿Verdad? Dirías tú, son muy profesionales. Sí, son muy profesionales, pero no te va a comprender. No, las culturas son diferentes. Tenemos culturas totalmente diferentes. Y al revés. Y al revés. No lo vamos a comprender. No lo vamos a... Exactamente. Segundo párrafo, la Biblia nos enseña sobre este libre albedrío. ¿Ok? La Biblia sí nos da libre albedrío, pero no nos da libre albedrío para destruirnos. El libre albedrío es para nosotros poder hacer nuestras propias decisiones, pero aceptar las consecuencias, las secuelas de esas decisiones. Ese párrafo te habla sobre la negación. La persona que está en negación, el mecanismo de negación, es porque esa persona está insegura de sí mismo. Una persona en negación está insegura de sí mismo. Es la parte donde dice la Biblia nos enseña sobre el libre albedrío. ¿Qué página es? 11. Gracias. O arriba. Ok, La parte sí, de más arriba. abajo dice
Dice trastornos de la negación. Los mecanismos de negación solo existen en gente insegura en Cristo. Mira, es que Cristo te dice que no es perfecciones. El hecho de que Jesús dice que perseguimos el blanco perfecto, que es Cristo, gramaticalmente eso nos está diciendo que nosotros podemos perseguir la perfección. Y una persona que está en perfección no niega las cosas. Una persona que se conoce a sí mismo y está seguro de sí mismo no necesita por qué estar en negaciones. Yo llego a la iglesia de Fernando Arcila y lo escucho predicar y lo escucho enseñar. Y él se baja del púlpito y yo le digo: Fernando, tú tienes que corregir esto y esto y esto y esto aquí. Fernando, yo veo que tú estás haciendo tu llamado al altar mal. Veo que tú estás haciendo esto y esto. Yo lo puedo corregir abiertamente, porque no me va a decir: ¿sabes qué, mi hermano? Doctor Nájera, te agradezco. Fíjate que no sabía que estaba conmigo. ¿Por qué no está entrando en negación? Porque sabe muy bien quién él es en Cristo. Amén. Sí, ¿verdad? Amén. ¿Por qué? Porque él está muy bien seguro de sí mismo y está buscando la perfección y no tiene temor en que se le corrija. Amén. Entonces, una persona que está en negación y que no va a querer resolver sus problemas, no está insegura de sí mismo. ¿Entiende eso de esta persona? El siguiente párrafo, donde dice: yo he aplicado a las escuelas y enfoques de la psicoterapia, habla de que es importante que tú involucres la parte de la espiritualidad. El vacío solo se llena satisfaciendo el área espiritual. Si no satisfaces el área espiritual de la persona, va a experimentar recaída tras recaída, y cada recaída va a ser aún más grave. Sé que lo pueden leer ustedes ahí a mediados de ese párrafo. Cada recaída va a ser aún más grave, porque tienes que involucrar la espiritualidad. Así que dentro de tu terapia, cambio de hábitos alimenticios, cambio de ejercicios, ¿ok? Asistencia a la iglesia, ayudar a la comunidad o dar sus diezmos, que viene siendo lo mismo, ¿ok? Ayudar a dar sus diezmos y dar sus ofrendas en la iglesia, y que se convierta en una persona dadora, ¿ok? Y luego también tienes que involucrar la parte de la intimidad espiritual. Sin esa parte involucrada en la terapia, tu terapia va a ser estéril. ¿Okay? Hoy te pongo al cielo y a la tierra por testigos contra ti de que te he dado a elegir entre la vida y la muerte, entre la bendición y la maldición. Elige pues la vida para que vivan tú y tus descendientes. Deuteronomio capítulo 30, versículo 19. Introducción al caso de Marta. Es una situación desesperante. ¿Están todos conmigo? No sé qué página es. 12. Gracias. No, sí, el 13. Eran las 8 de la mañana cuando Marta se despertó por causa de una luz del nuevo día. Mientras ella terminaba de despertarse completamente, se quedó mirando hacia la pared enfrente de ella. Parecía que estuviera mirando una película de terror. Mientras permanecía inmóvil, se percataba de que la pequeña a la cual estaban abusando sexualmente era ella misma. Su mente no comprendía tal maldad, y en el momento hábil en el cual se pudo mover, corrió hacia el teléfono y desesperadamente marcó al número para llamar a su madre. Con la voz entrecortada le reclamaba a su madre el por qué la había dejado con ese hombre cuando tenía 7 años. La madre de Marta al principio solo escuchaba, y después de que Marta se desahogara, su madre le aseguraba que había tenido una mala pesadilla. Imposible de que fuera una pesadilla, decía Marta. Ella había vivido esa monstruosidad y recordaba hoy, a sus 21 años, los olores, los colores y las personas y el dolor eterno de una violación. Por eso no das terapia en lugares públicos. No das terapia en restaurantes. Anótalo, por favor. Percepción sensorial. No das terapia donde la persona le puede despertar en alguna de sus percepciones. Percepción sensorial. Las 5 sensaciones del hombre. El olfato, el ver, etc. El ser humano tiene 5 sentidos. La mujer tiene 6, mi esposa tiene 10. Entonces, ella recordaba a sus 21 años los olores, los colores y las personas. Por eso no das terapia en un restaurante. Por ejemplo, puedes despertar algún tipo de trauma, como el trauma al caldo. El caldo de res. Recordó Marta y le explicó a su madre que era una noche cuando su madre había salido a pasear con su esposo y dejaron a un joven de 18 años encargado de Marta. El hombre de 18 años le reclamaba a Marta que se dejara tocar y querer, porque él estaba seguro de que Marta ya había estado con otros hombres sexualmente. El hombre aseguraba de que él tenía información de parte del padrastro de Marta y le gritaba que Marta se hacía la inocente. La madre de Marta nunca aceptó que su hija fuera ultrajada cuando era pequeña. La madre de Marta sufría de un trastorno de alcoholismo y adicciones a las pastillas estimulantes y calmantes. El padrastro de Marta sufría de adicción a la heroína. El padre biológico de Marta también sufría del trastorno del alcoholismo y adicción a la marihuana.
Marta no tenía mucho contacto con su padre biológico y no había tenido contacto con su padre biológico desde la edad de 2 años. La madre de Marta se separó de su padre, de Marta, por causa del alcoholismo. Pero cuando la madre de Marta se dio cuenta, ella misma habría recaído en las trampas del alcohol y la codependencia. Los abuelos de Marta también sufrían de trastorno al alcoholismo. Era difícil que Marta escapara a algún lugar donde no hubiera alcohol o drogas ilícitas. Marta era la encargada de cuidar a sus pequeños hermanos. ¿Ok? Cuidadora. Existía violencia doméstica en su entorno presente. Cada tercer día o cada fin de semana, la mamá de Marta era golpeada a casi muerte por el padrastro de Marta. No hay duda de que las adicciones al alcohol y las drogas ilícitas fueron detonantes para la violencia doméstica a la cual Marta fue testigo. Ahora algunas cosas tenían sentido, pensaba Marta. Ahora se daban cuenta de por qué no se sentía querida por su madre. Recordaba que su madre recurría a ella a salvarla de los golpes y a veces sentía que su madre se alegraba de que Marta estuviera en medio de las discusiones. A tan pequeña edad, Marta había conocido la decepción que causan los trastornos de la adicción. Marta sabía el programa que debía seguir después de los golpes. Sabía que ella necesitaba permanecer en control. No había salida. No había alguien que la fuera a ayudar. En una ocasión, ella le pidió a la policía que llegara a arrestar a su padrastro, que por favor se llevaran a su hermano a algún lugar seguro y que le ayudaran a ella. La respuesta del oficial de policía fue contundente: no, Marta, tienes que esperar a tu mamá aquí para cuando salga del hospital, los vecinos te ayudarán. La oficial de policía no entendió el infierno que Marta estaba viviendo. La oficial no entendió la dinámica familiar y su disfunción. No entendía que las adicciones de la mamá de Marta y la adicción de su padrastro iban a terminar con la vida de Marta y de sus hermanos. Hay muchas maneras de terminar con la vida de los humanos sin necesariamente usar un arma tangible. Se pueden crear ataduras. Estas son las 3 ataduras, están en orden, ¿ok? Emocionales, físicas y mentales, ¿ok? Por causa de las adicciones y estas ataduras parecen ser la misma muerte. Cuando el miembro de la familia sufre un trastorno de adicción, no solo el afectado sufre, también la familia y las personas en su entorno. La codependencia es una adicción deplorable, una condición deplorable. Pongan la definición de codependencia. Condición psicológica que manifiesta excesiva e inapropiada preocupación por las dificultades de alguien más. ¿Qué manifiesta? Condición psicológica que manifiesta excesiva e inapropiada preocupación por las dificultades de alguien más o por algún grupo. También puede ser alcahuete de algún grupo. ¿Ok? La codependencia es una condición deplorable. Esto fue también una de las consecuencias que Marta tuvo que afrontar, pero no sería pronto. A sus 21 años, todavía se tardaría años más tarde para darse cuenta de que el sufrimiento acababa de empezar. Increíblemente, Marta no tenía adicciones. No fumaba, no tomaba alcohol y no se drogaba. Ella tenía otros problemas. Escuchen esto, tenía problemas de ajuste que le causarían muchos problemas en la relación y función social. A esto se le llama, anótenlos, cambios tipo 1 y cambios tipo 2. Cambios tipo 1 vienen siendo los cambios que la persona, son cambios normales que tenemos, que no le gusta comer aguacate, que no le gusta la sal, que la comida sale muy grasosa, quién va a levantar al niño de la escuela, quién lo va a llevar a la práctica de ejercicio. Esos son cambios tipo 1. Los cambios tipo 2 es cambio de ciudad, cambio de la relación, viene un bebé a la casa. También la adolescencia, cuando cae la adolescencia, ciclos vitales de la familia, el que llega a la adolescencia. También cuando los hijos se van de la casa, que viene siendo el nido vacío. El nido vacío, cuando ya los hijos mayores se van de la casa. Ese es el proceso de reenamoramiento. Todos esos son cambios tipo 2. Entonces la persona, al no estar establecida, ¿okay?, en su acondicionamiento, su acondicionamiento psicológico, muy difícilmente va a poder ajustarse a estas funciones sociales y va a tener muchos problemas en sus relaciones. Las 3 relaciones: con Dios, consigo mismo y con los demás. Muy bien, Marta era tímida y difícilmente podría poner límites a la gente que se quisiera aprovechar de ella. Miren, no todos desarrollan muros de defensa, ¿ok? Algunos no fijan límites y los demás se van a aprovechar de ella. ¿Ok? Marta también desarrolla el rol del héroe en la dinámica familiar disfuncional. Ella excedía en sus conquistas de académica y trabajos, aunque su autoestima era baja. Ella encontraba la manera de sobresalir a cualquier problema y barrera que se ponía en su camino. Había una gran confusión.
Algo que Sigmund Freud, que es uno de los 7 teoristas, llama la disonancia cognitiva. Pongan la definición, por favor. Disonancia cognitiva: tensión o incomodidad que percibimos al mantener dos ideas contradictorias o incompatibles. Tensión o incomodidad que percibimos al mantener dos ideas contradictorias o incompatibles. Llegas a un grado de sufrir a cierto extremo donde tus pensamientos son una cosa y tus comportamientos son otros, porque reaccionas de acuerdo a las circunstancias, comportamiento, y no de acuerdo al pensamiento ideal que tú tienes para esa persona. ¿Bien? Tus pensamientos no están de acuerdo con tus comportamientos. Piensas una cosa, pero haces otra. Haces otra porque las condiciones, las circunstancias te hacen consentirle a esa persona, ¿ok? Y tú llevas tanto el rol de víctima porque no tienes otra opción. Tus creencias no están en armonía con lo que haces. Muy bien, esa es la disonancia cognitiva. Esto es una condición en la que los valores de la persona están en conflicto con sus pensamientos o con los comportamientos de la persona. Miren, si este sufrimiento se extiende demasiado, llegas a algo que se llama, pongan el término, la logoterapia. La logoterapia son sufrimientos extremos. La logoterapia fue diseñada durante el periodo del Holocausto, donde en los campamentos de Hitler, los judíos eran, o los que estaban rehenes ahí, eran ultrajados a un grado de llevarlos a unos extremos de también un maltrato psicológico. Los ponían en su contra. El juez era un judío, los que estaban, el jurado era un judío, el policía era un judío, el culpable era el judío, y los que estaban en la audiencia eran alemanes, porque estaban observando el show. Y le decían a la mujer, este es un caso real, le decían a la mujer, de verdad le hice de comer en un día del sábado a otro judío, cuando no deberías de hacer ningún tipo de obra. Y ella se quedó callada. Y dice, defiéndete. Los hijos le decían, defiéndete. Si dices que sí, defiéndete, porque diles que no es verdad. Ella sabía que si decía que sí, ponía a trabajar al juez, a los que están documentando, al guardia, al que la va a arrestar, al que la va a condenar. Si ella decía que no y se defendía, iniciaba un caso. Así que ella se quedó callada. Cuando la sentenciaron a muerte, la familia le dice, ¿por qué no te defiendes? ¿Por qué no te defendiste? Dice, si yo decía que sí, ponía a trabajar a otros judíos en día sábado. En sábado hicieron la corte. Si digo que no, si pongo que no, ponía a trabajar a otros. Si no digo nada, me matan solamente a mí. ¿Qué es mi vida en comparación a violar la ley de Dios, de poner a trabajar a otras personas cuando la ley de Dios dice que ellos no deben de trabajar en día sábado? ¿Ves cómo también los estaban llevando, empujando a un extremo psicológico? Entonces esa es la logoterapia, y se diseña la logoterapia. Son sufrimientos extremos. Ustedes ven que México tuvo un terremoto recientemente, ¿verdad? Ok, una amiga de nosotros en México, no voy a decir su nombre, estuvo en el terremoto del 85. Ahorita, usted estuvo en el terremoto, ahorita que sucedió este terremoto, ella pasó por la misma vivencia. Ahorita mismo está en terapias, ella y muchas otras personas de México, porque pasaron por ese terremoto y estuvo tan agresivo que les despertó. Pensaron que estaban viviendo el 85. Se resguarda en la cognición, se resguarda en el cerebro un sufrimiento que si lo vuelves a repetir y tienes secuelas aguardadas de eso, y llega a un extremo donde lo repites demasiadas veces, se convierte al sufrimiento extremo de la logoterapia. Mis amados hermanos, se despide de nosotros el doctor Adrián Nájera. Se despide de nosotros. Se despide de ustedes el doctor Adrián Nájera.
Regresamos después de esta tercera parte para seguir cubriendo el resto de los capítulos. Empezaremos el capítulo 3, el terapeuta en función, después de nuestro receso. Pueden comunicarse con nosotros a través del número en pantalla o también el sitio web que tienen ustedes ahí. Les amamos. Regresamos en unos minutitos.